¿Te has preguntado por qué las personas con dones espirituales experimentan situaciones tan inusuales en su vida? La Biblia nos enseña que quienes han recibido un propósito especial de Dios no solo son bendecidos, sino también enfrentan desafíos únicos. En el 1 Pedro 4, 12 a 13 se nos dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Estas palabras nos revelan que estas cosas raras no son casualidad, sino parte del proceso divino para fortalecer a sus escogidos. Hoy exploraremos cómo estas experiencias impactan la vida de quienes poseen dones espirituales y qué propósito tienen en el plan de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo estos desafíos moldean tu llamado único? Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha buscado comprender los misterios de los dones espirituales. Estas capacidades únicas otorgadas por Dios no son simples talentos, sino herramientas poderosas para cumplir propósitos eternos. Sin embargo, quienes poseen estos dones a menudo enfrentan situaciones que los desafían profundamente, moldeándolos y transformándolos en el proceso. La Biblia nos muestra que este camino nunca ha sido sencillo, pero siempre ha estado lleno de significado y promesas divinas. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta verdad nos revela que los dones espirituales, aunque a veces incomprendidos, son parte de un diseño divino para traer luz y propósito a un mundo en necesidad. Cuando Dios otorga un don espiritual, no lo hace al azar. Cada talento, cada habilidad especial tiene un propósito divino que está cuidadosamente diseñado para impactar a quienes nos rodean y glorificar su nombre. Pero este llamado es mucho más profundo que una habilidad superficial. Es un encuentro directo con el Creador, una marca divina que transforma a quien lo recibe. Esto es evidente en la vida de personas como Moisés, quien al principio no se sentía preparado para la misión que Dios le encomendó. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés dudó de su capacidad para hablar y liderar, pero el Señor le respondió con palabras que resuenan en todo aquel que ha recibido un don espiritual: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta promesa no solo aseguró el éxito de Moisés, sino que también lo transformó en un líder que cambió el destino de una nación. Algo similar sucede con quienes poseen dones espirituales en la actualidad. No importa si su don es enseñar, profetizar, sanar o discernir, el proceso siempre incluye una transformación profunda. Es como si Dios tomara la esencia misma de una persona y la moldeara para cumplir un propósito más grande del que ellos podrían imaginar. Pero esta transformación a menudo comienza con momentos de incertidumbre, incluso de sufrimiento, que parecen desconectados del propósito divino. La historia de José en el libro de Génesis nos ilustra esto de manera poderosa. Desde joven, José tuvo sueños que señalaban su destino como líder, pero antes de que esos sueños se cumplieran, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar de estas adversidades, José nunca perdió la fe, y en cada etapa de su vida, Dios lo usó para algo más grande. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y dar vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Este versículo resume la esencia de lo que significa
tener un don espiritual. Comprender que incluso los momentos más oscuros son parte del plan de Dios. Al reflexionar sobre estas historias, es inevitable notar cómo los dones espirituales traen consigo no solo oportunidades, sino también responsabilidades. En el Nuevo Testamento Jesús enseña acerca de los talentos en una parábola que desafía nuestra percepción de los dones. En Mateo 25, 14, 30 habla de un hombre que confía sus bienes a sus siervos antes de partir de viaje. Cada siervo recibe una cantidad diferente de talento, pero en la énfasis de la historia no está en la cantidad, sino en cómo cada uno utiliza lo que se le ha dado. Los siervos que multiplicaron sus talentos fueron recompensados, mientras que el que escondió el suyo por miedo fue reprendido severamente. Este relato no es solo una advertencia, sino una invitación a reconocer el valor de los dones que Dios nos confía y a utilizarlos con valentía, sabiendo que su respaldo está con nosotros. Sin embargo, este llamado no está exento de desafíos. Muchas veces quienes poseen dones espirituales se sienten abrumados por el peso de sus responsabilidades. Esto no es algo nuevo. Pablo, en sus cartas, escribió acerca de las luchas internas y externas que enfrentó como apóstol. En 2 Corintios 12, 9 relata cómo pidió al Señor que le quitara un aguijón en su carne, una dificultad que lo afligía profundamente. Pero la respuesta de Dios fue clara: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos muestra que incluso en nuestras limitaciones, los dones espirituales tienen el poder de manifestar la gloria de Dios. Es un recordatorio de que no se trata de nuestras fuerzas, sino de su poder obrando a través de nosotros. Aquellos que poseen dones espirituales también experimentan una sensibilidad especial hacia las necesidades y los sufrimientos de los demás. Esta empatía no es una carga, sino una extensión del amor de Dios. Pensemos en Jesús, quien constantemente se movió a compasión por las multitudes. En Mateo 14, 14 leemos: y cuando salió Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Este mismo corazón compasivo está presente en quienes poseen dones espirituales hoy en día. A menudo sienten el peso de las necesidades a su alrededor, y es en esos momentos cuando su don se activa para traer sanidad, esperanza y dirección. Sin embargo, este nivel de sensibilidad puede ser abrumador si no se equilibra con una relación constante con Dios. Como Jesús lo mostró al retirarse a lugares solitarios para orar, las personas con dones espirituales también necesitan recargar su espíritu en la presencia de Dios. Una característica fascinante de los dones espirituales es cómo trascienden las habilidades humanas. No son meros talentos naturales, sino expresiones sobrenaturales de la obra de Dios en nuestras vidas. Esto se ve claramente en los milagros de los apóstoles en el libro de Hechos. Pedro, por ejemplo, no tenía poder en sí mismo para sanar a los enfermos, pero cuando actuó en el nombre de Jesús, los milagros sucedieron. En Hechos 3 o 6, Pedro dice a un hombre cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta declaración es un recordatorio poderoso de que los dones espirituales no son para nuestra gloria, sino para glorificar a Dios y cumplir su propósito. Sin embargo, estos dones también pueden generar incomprensión. Las personas a menudo no entienden por qué alguien con dones espirituales ve el mundo de manera diferente. Esto puede llevar al aislamiento o incluso al rechazo. Jesús mismo experimentó esto en su ministerio. En Marcos 6:4 dijo:
No hay profeta sin honra sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Este versículo refleja la realidad de muchos con dones espirituales, quienes enfrentan dudas y críticas, incluso de aquellos más cercanos a ellos, pero también es un recordatorio de que nuestra aprobación no proviene del mundo, sino de Dios. A medida que profundizamos en la comprensión de los dones espirituales, queda claro que cada uno de ellos tiene un propósito específico en el cuerpo de Cristo. Pablo escribe en 1 Corintios 12:7: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Esto significa que los dones no son para beneficio personal, sino para edificar a la comunidad de fe. Cada don, ya sea visible o silencioso, es vital en el plan de Dios, y cada persona que lo posee tiene un papel único que desempeñar. Esta primera parte nos invita a reflexionar sobre el llamado transformador de los dones espirituales. No son meros adornos, sino herramientas divinas que moldean nuestro carácter y nos impulsan hacia un propósito eterno. Al abrazar estos dones, descubrimos que no estamos solos en el camino. Dios está con nosotros, guiándonos y equipándonos para cada desafío. Como dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este es el poder de un llamado divino: transformar nuestras vidas y a través de nosotros impactar al mundo para la gloria de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha llevado a sus elegidos por caminos de preparación que parecen desconcertantes para la mente humana. Cuando alguien ha recibido un don espiritual, es común que enfrente momentos de soledad y aislamiento que desafían su corazón y mente. Pero esta separación no es una señal de abandono, sino un espacio sagrado donde Dios trabaja de manera especial. Jesús mismo vivió esta experiencia en múltiples ocasiones, retirándose a lugares solitarios para estar en comunión con el Padre. Marcos 1:35 describe: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este ejemplo nos muestra que la soledad puede ser una herramienta divina para fortalecer nuestra fe y preparar nuestro espíritu para los desafíos del propósito que Dios nos ha encomendado. Las personas con dones espirituales a menudo sienten que no encajan del todo en su entorno. Esto no es casualidad, sino una señal de que han sido apartadas para un propósito mayor. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Moisés, quien pasó largos años en el desierto después de huir de Egipto. Durante este tiempo no solo estuvo físicamente solo, sino también espiritualmente apartado, sin entender completamente el plan de Dios para su vida. Sin embargo, fue en ese lugar de aislamiento donde Dios lo preparó para liberar a su pueblo. Éxodo 3:1-2 relata cómo, mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro, el Señor se le apareció en una zarza ardiente. Este encuentro transformador no habría ocurrido si Moisés no hubiese estado apartado en el desierto, lejos del bullicio y las distracciones. Esta experiencia de separación puede sentirse dolorosa o incluso confusa. Las personas con dones espirituales a menudo se preguntan por qué parecen estar siempre al margen de las relaciones, los grupos o las circunstancias que otros disfrutan con naturalidad. Esta sensación de ser diferentes no es una maldición, sino una evidencia de su llamado. En Jeremías 1:5 Dios dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Estas palabras no solo revelan el cuidado meticuloso de Dios, sino también el hecho de que aquellos que han sido apartados para un propósito especial a menudo deben caminar por senderos menos transitados. La soledad espiritual, aunque desafiante, es un espacio
donde Dios revela su voluntad de manera íntima. Pensemos en el profeta Elías, quien después de enfrentar la oposición de los profetas de Baal, se retiró al desierto lleno de temor y agotamiento. En 1 Reyes 19:4, Elías, en su desesperación, oró para que Dios le quitara la vida. Pero en ese momento de vulnerabilidad, Dios no solo lo fortaleció, sino que también le habló con una voz suave y apacible, recordándole que no estaba solo. Este relato nos enseña que la soledad no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para escuchar a Dios con mayor claridad y renovar nuestras fuerzas. La palabra de Dios también nos muestra que este aislamiento tiene un propósito de purificación. En el libro de Oseas, Dios usa la metáfora de llevar a su pueblo al desierto para restaurar su relación con Él. Oseas 2:14 dice: por eso voy a seducirla. La llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Este pasaje refleja la intención de Dios de apartarnos del ruido y las distracciones para hablarnos directamente al corazón. Para aquellos con dones espirituales, estos momentos de soledad son esenciales para desarrollar la sensibilidad necesaria para discernir su voz y su dirección. Es importante destacar que este aislamiento no es necesariamente físico. Muchas veces para que quienes tienen dones espirituales pueden estar rodeados de personas, pero aún así experimentar una profunda sensación de desconexión. Esta es una manifestación del llamado de Dios que nos invita a no conformarnos con los caminos del mundo, sino a buscar algo más elevado. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación mental y espiritual requiere tiempo a solas con Dios, lejos de las influencias externas que puedan distraernos de nuestro propósito. En este contexto, la soledad también se convierte en una herramienta para construir resiliencia. Los dones espirituales no solo son bendiciones, sino también responsabilidades, y requieren una fortaleza interior que solo puede desarrollarse en la intimidad con Dios. Jesús mismo experimentó esto antes de comenzar su ministerio público. Mateo 4:1-2 describe cómo el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Este tiempo de aislamiento y prueba no solo fortaleció a Jesús, sino que también lo preparó para enfrentar las enormes demandas de su ministerio. De manera similar, quienes poseen dones espirituales pasan por temporadas de desierto para ser fortalecidos y equipados para cumplir su llamado. Bien, la Biblia nos muestra que esta separación no es permanente. Dios no nos llama a una vida de soledad eterna, sino que utiliza estos momentos como una preparación para algo mayor. Después de su tiempo en el desierto, Moisés fuera llamado a liderar a Israel. Elías, después de escuchar la voz de Dios, fue enviado de nuevo con una misión renovada. Jesús, tras su tiempo de prueba en el desierto, comenzó un ministerio que cambiaría el curso de la humanidad. Estas historias nos enseñan que la soledad es temporal y tiene un propósito específico: prepararnos para lo que Dios ha planeado. Además, es esencial recordar que no estamos realmente solos, incluso en nuestros momentos de mayor aislamiento. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete a sus discípulos: yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Esta promesa nos asegura que aunque podamos sentirnos apartados del mundo, la presencia del Espíritu Santo está siempre con nosotros, guiándonos, consolándonos y dándonos la fuerza
para continuar. Por último, debemos entender que la soledad es una invitación a confiar completamente en Dios. Cuando las distracciones desaparecen y las relaciones humanas no llenan el vacío, encontramos en Dios todo lo que necesitamos. El Salmo 62, 5, 6, lo expresa de manera hermosa. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector y no habré de caer. Este descanso en Dios no es pasivo, sino un acto de fe activa que nos permite alinearnos con su voluntad y depender totalmente de su provisión. La soledad que experimentan las personas con dones espirituales no es una señal de abandono, sino una preparación para algo extraordinario. A través de estos momentos, Dios purifica, fortalece y guía a sus escogidos hacia su propósito. Aunque pueda parecer un camino difícil, es un recordatorio constante de que hemos sido apartados para algo más grande. Al abrazar estos tiempos de aislamiento con fe y confianza, descubrimos que no estamos solos, sino acompañados por aquel que nos llamó desde el principio y que cumple fielmente su obra en nosotros. El camino de quienes poseen dones espirituales no solo está marcado por momentos de soledad, sino también por desafíos que trascienden lo natural. Estas pruebas, que a menudo parecen inusuales o incomprensibles, no son casualidad, sino parte del proceso divino para fortalecer y moldear el carácter de aquellos que han sido apartados para un propósito especial. La Biblia nos muestra que estas experiencias no son un castigo, sino un entrenamiento diseñado por Dios para preparar a sus siervos. En 1 Pedro 4, 12, 13 leemos: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Este versículo revela que los desafíos sobrenaturales son herramientas que Dios utiliza para purificar y perfeccionar a quienes han recibido un llamado especial. Desde los tiempos bíblicos, los hombres y mujeres con dones espirituales han enfrentado situaciones que desafían la lógica humana. Job es uno de los ejemplos más poderosos de este tipo de pruebas. Un hombre íntegro y recto, conocido por su temor a Dios, enfrentó una serie de calamidades que habrían quebrado a cualquiera. Su riqueza fue destruida, perdió a sus hijos y sufrió una enfermedad devastadora. Sin embargo, en medio de su dolor, Job declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Este relato no solo muestra la fe inquebrantable de Job, sino también el propósito detrás de su sufrimiento. Al final, Dios restauró su vida con una abundancia mayor que la que tenía al principio, revelando que las pruebas, aunque dolorosas, son el preludio de una bendición mayor. Estas experiencias también pueden manifestarse en formas más específicas y personales. Daniel, quien poseía el don de interpretar sueños, enfrentó una prueba extraordinaria cuando fue arrojado al foso de los leones por mantenerse fiel a Dios. Su historia, narrada en Daniel 6, es un recordatorio de que las pruebas más desafiantes pueden ser superadas cuando confiamos en el poder de Dios. Daniel no fue rescatado por su fuerza o habilidades, sino por la intervención divina que cerró las bocas de los leones. Este acto de protección sobrenatural no solo salvó su vida, sino que también glorificó a Dios frente a una nación entera. Los desafíos que enfrentan las personas con dones espirituales no siempre son visibles para los demás. Muchas veces estas pruebas son internas, luchas espirituales que ocurren en el corazón y la mente. El apóstol Pablo habló abiertamente de su aguijón en la carne, una dificultad que enfrentaba constantemente y que describió como un mensajero de Satanás para atormentarlo.
En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte la respuesta de Dios a su petición de alivio. Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo no solo subraya la suficiencia de la gracia divina, sino también la importancia de depender completamente de Dios en medio de las pruebas. En muchas ocasiones estas pruebas tienen un propósito doble: revelar la fidelidad de Dios y equipar a sus siervos para cumplir su llamado. En el libro de Génesis, José enfrentó años de esclavitud y prisión antes de ser elevado a una posición de autoridad en Egipto. Aunque fue traicionado por sus propios hermanos y enfrentó injusticias, José reconoció que sus pruebas formaban parte del plan divino. En Génesis 50:20 dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Este pasaje destaca cómo Dios puede usar incluso los desafíos más dolorosos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Las personas con dones espirituales también pueden experimentar ataques directos del enemigo, quien busca desanimarlas o desviarlas de su llamado. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Esta realidad es evidente en la vida de Jesús, quien fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches, Jesús enfrentó pruebas que iban más allá de lo físico, siendo tentado en su identidad y propósito. Sin embargo, respondió a cada tentación con la palabra de Dios, mostrándonos que la Escritura es nuestra arma más poderosa en tiempos de prueba. Las pruebas sobrenaturales también revelan la autoridad que Dios ha depositado en quienes poseen dones espirituales. En el libro de Hechos, Pedro y Juan enfrentaron oposición mientras predicaban en el nombre de Jesús. Fueron arrestados y amenazados, pero respondieron con valentía. Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19, 20. Este relato muestra que las pruebas no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos capacitan para actuar con valentía en el cumplimiento de nuestra misión. En medio de estas pruebas es crucial recordar que no estamos solos. Dios promete estar con nosotros en cada dificultad. Isaías 41:10 nos anima. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa es un recordatorio constante de que aunque enfrentemos desafíos que parecen insuperables, la presencia de Dios nos sostiene y guía. Además de fortalecer nuestra fe, las pruebas también desarrollan nuestra perseverancia. Santiago 1:2-4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje subraya que las pruebas no son un obstáculo, sino una herramienta que Dios utiliza para perfeccionarnos y prepararnos para su obra. A través de estas experiencias, Dios también nos enseña a depender completamente de Él. En el Salmo 46:1 se nos dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no solo nos da consuelo, sino también la certeza
de que Dios está presente en cada situación, trabajando para nuestro bien y su gloria. En lugar de temer las pruebas, podemos enfrentarlas con confianza, sabiendo que son parte del plan divino para moldearnos y fortalecernos. Las pruebas sobrenaturales que enfrentan las personas con dones espirituales no son señales de debilidad ni de abandono, son oportunidades para experimentar la fidelidad y el poder de Dios de una manera que transforma nuestras vidas y glorifica su nombre. Al atravesar estas pruebas con fe y dependencia en Dios, descubrimos que Él siempre está con nosotros, guiándonos y equipándonos para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. La sensibilidad al sufrimiento y la injusticia es uno de los aspectos más profundos y desafiantes que enfrentan las personas con dones espirituales. Esta capacidad de sentir de manera aguda el dolor ajeno y de percibir las fallas del mundo no es una carga accidental, sino un reflejo del corazón de Dios obrando en ellos. Desde las páginas de la Escritura se revela cómo Dios comparte esta sensibilidad con sus siervos para que actúen como portadores de su amor y justicia en un mundo quebrantado. En el Salmo 34, 18 leemos: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo no solo describe la cercanía de Dios con quienes sufren, sino que también apunta a su deseo de usar a sus escogidos como instrumentos de consuelo y restauración. Aquellos con dones espirituales a menudo se encuentran abrumados por un sentido de empatía que parece trascender lo natural. Es como si su espíritu estuviera afinado para captar la profundidad del sufrimiento humano y las injusticias que amenazan a menudo pasan desapercibidas para otros. Este nivel de sensibilidad no es un accidente, sino una expresión del diseño divino. Jesús mismo demostró esta capacidad durante su ministerio terrenal. En Mateo 9:36 se nos dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esta compasión no era meramente emocional, sino una fuerza que lo impulsaba a actuar, sanando, enseñando y alimentando a quienes más lo necesitaban. La empatía divina no es una debilidad, sino una fortaleza que refleja el carácter de Dios. Sin embargo, esta sensibilidad puede sentirse como un peso abrumador, especialmente cuando las injusticias parecen inmutables o el sufrimiento parece infinito. Es en estos momentos cuando la palabra de Dios se convierte en una fuente inagotable de fuerza y guía. Isaías 61:1-2 proclama: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Este pasaje, que también fue leído por Jesús al iniciar su ministerio, muestra cómo Dios equipa a sus siervos para enfrentar el sufrimiento del mundo con un propósito claro y un poder sobrenatural. En la vida de quienes poseen dones espirituales, esta sensibilidad no solo los conecta con el dolor ajeno, sino que también los impulsa a buscar soluciones. No basta con observar las injusticias. El llamado divino les exige actuar. La Biblia está llena de ejemplos de cómo los siervos de Dios fueron llamados a ser agentes de cambio en medio de circunstancias desafiantes. En el libro de Éxodo, Dios escucha el clamor de su pueblo esclavizado en Egipto y llama a Moisés para liberarlos. En Éxodo 3, 7, 10, Dios declara: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor
a causa de sus opresores. Así que baja, te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Esta sensibilidad de Dios hacia el sufrimiento de su pueblo se traduce en una acción directa y Moisés se convierte en el instrumento de liberación. Para quienes experimentan esta conexión intensa con el sufrimiento, es esencial recordar que no están solos en su misión. Dios no solo les otorga la sensibilidad, sino también los recursos espirituales para llevar a cabo su obra. En 2 Corintios 1, 13, 4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este versículo resalta cómo el consuelo que recibimos de Dios no es solo para nuestro beneficio, sino para compartirlo con otros, convirtiéndonos en canales de su gracia y amor. Esta sensibilidad hacia el sufrimiento también tiene un propósito mayor: transformar a quienes la poseen en intercesores fervientes. A través de la oración, las personas con dones espirituales llevan las cargas de otros a la presencia de Dios, confiando en que Él es el único que puede traer verdadera sanidad y justicia. En Santiago 5:16 se nos exhorta: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esta afirmación no solo refuerza la importancia de la intercesión, sino que también subraya que Dios escucha y responde a las oraciones de sus siervos, incluso en las situaciones más difíciles. Sin embargo, esta sensibilidad también puede ser una fuente de dolor. Ver el sufrimiento del mundo y sentir la profundidad de las injusticias puede llevar al agotamiento espiritual si no se encuentra descanso en Dios. Jesús mismo reconoció esta necesidad cuando dijo en Mateo 11, 28, 30: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este llamado no es solo una invitación al descanso, sino también un recordatorio de que la carga que llevamos no es nuestra, sino de Dios. En este proceso, las Escrituras se convierten en una guía constante para manejar esta sensibilidad. Pasajes como Miqueas 6:8 nos recuerdan cuál es el verdadero llamado de quienes buscan reflejar el carácter de Dios. Se te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué pide el Señor de ti? Actuar con justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo encapsula el equilibrio perfecto entre la acción, la compasión y la humildad que se espera de quienes tienen dones espirituales. La sensibilidad al sufrimiento y la injusticia no es solo un desafío, sino también una bendición. A través de ella, Dios permite que sus siervos participen en su obra redentora, trayendo luz a las tinieblas y esperanza a los desesperados. Aunque el camino pueda parecer abrumador, la certeza de que Dios está con ellos les da la fuerza para continuar. Filipenses 4:13 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, lejos de ser una declaración de autosuficiencia, es un reconocimiento de que la capacidad para enfrentar el sufrimiento y la injusticia proviene únicamente de Dios. Este don de sensibilidad es un recordatorio constante de que la obra de Dios en el mundo no ha terminado. A través de sus siervos, Él sigue sanando, restaurando y llevando justicia a los lugares más oscuros. Es un llamado a no mirar hacia otro lado, sino a actuar con valentía y fe,
confiando en que el Dios que ve y siente el sufrimiento del mundo también es el Dios que provee la solución. Al responder a este llamado, las personas con dones espirituales no solo reflejan el corazón de Dios, sino que también se convierten en agentes de su reino, transformando el mundo, un acto de amor a la vez. Quienes poseen dones espirituales a menudo descubren que su vida atrae la atención de manera inexplicable. No solo se convierten en un faro para aquellos que buscan guía, sino que también parecen atraer desafíos y distracciones que intentan desviarlos de su camino. Esta experiencia no es casualidad ni coincidencia. Es una consecuencia directa del impacto espiritual que tienen estos dones en un mundo que necesita desesperadamente luz y dirección. Jesús lo expresó claramente en Mateo 5, 14, 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alabar al Padre que está en el cielo. Este llamado no es una invitación opcional, sino una realidad inevitable para quienes han recibido dones espirituales. La atracción que generan estos dones no solo proviene de quienes buscan orientación, sino también de aquellos que conscientemente o no son herramientas de distracción. El enemigo busca apagar la luz que estos dones representan, creando confusión y desviando la atención de su propósito original. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sean prudentes y manténganse atentos. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Este versículo revela la intensidad de la lucha espiritual que enfrentan las personas con dones espirituales, no solo en el ámbito externo, sino también en lo más profundo de su mente y corazón. La atracción espiritual que generan estas personas puede manifestarse de muchas maneras. Algunos son buscados constantemente por aquellos que necesitan consejo, sanidad o apoyo emocional. Otros encuentran que su presencia tiene un efecto transformador en los lugares a los que van, incluso sin que ellos lo intenten conscientemente. Esto no es resultado de sus propios méritos, sino una evidencia del poder de Dios trabajando a través de Dios. En 2 Corintios 4, 7, Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Este versículo refuerza la idea de que los dones espirituales no son para glorificar al individuo, sino para dirigir la atención hacia Dios y su obra en el mundo. Sin embargo, este fenómeno también trae consigo responsabilidades. Ser una luz en medio de la oscuridad requiere vigilancia constante y una conexión profunda con Dios. En Efesios 6, 10, 11 se nos instruye: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este llamado a estar preparados no es solo una advertencia, sino una estrategia para permanecer firmes en el propósito, incluso cuando las circunstancias intenten desviarnos. El impacto de estos dones no se limita a un ámbito físico. Hay una dimensión espiritual que acompaña a quienes los poseen, y esta dimensión trasciende lo que se puede ver o medir. El libro de Hechos describe cómo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos al pasar, Hechos 5:15. Este acto, aunque extraordinario, no era un reflejo de Pedro mismo, sino una manifestación de la presencia de Dios que lo rodeaba. De manera similar, quienes poseen dones espirituales
hoy en día pueden ser portadores de una atmósfera que trae paz, sanidad o dirección, no por su propia fuerza, sino porque Dios obra a través de ellos. Esta realidad, aunque inspiradora, también puede ser desafiante. Quienes son conscientes de su impacto espiritual deben aprender a discernir entre las oportunidades genuinas para servir y las distracciones que buscan apartarlos de su propósito. En Proverbios 4, 25, 27 se nos aconseja: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Este pasaje subraya la importancia de mantener el enfoque, incluso cuando las demandas y distracciones parecen ser abrumadoras. Además de atraer a quienes buscan luz, las personas con dones espirituales a menudo se convierten en blanco de oposición. Esta resistencia no es solo humana, sino también espiritual. Jesús mismo enfrentó esta realidad durante su ministerio terrenal. En Juan 15, 18, 19, advirtió a sus discípulos: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Este versículo deja en claro que la atracción espiritual también puede provocar rechazo, incomprensión o incluso persecución. A pesar de estas dificultades, la atracción espiritual es una herramienta que Dios usa para cumplir su propósito en el mundo. En 1 Corintios 12, 12, 13, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, donde cada miembro tiene un papel esencial que desempeñar. El cuerpo es una unidad, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros, pese a ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Este pasaje nos recuerda que los dones espirituales no son un fin en sí mismos, sino una parte integral del diseño divino para la iglesia y el mundo. La atracción que generan las personas con dones espirituales no siempre es fácil de manejar, pero es una evidencia de que Dios está obrando a través de ellas. Al mantener su enfoque en Él y depender de su dirección, pueden cumplir su propósito con fidelidad y efectividad, reflejando la luz de Cristo en cada paso que dan. La clave está en permanecer firmes en la fe, sabiendo que el Dios que les dio estos dones también les da la fuerza y la sabiduría para utilizarlos de acuerdo con su voluntad. Las personas con dones espirituales experimentan una conexión con lo invisible que trasciende las limitaciones de la comprensión humana. Esta conexión no es una simple intuición ni una percepción aumentada. Es una manifestación directa del poder de Dios que les permite percibir visiones, mensajes y señales que guían su camino y confirman su propósito. Desde los relatos más antiguos de las Escrituras, Dios ha utilizado este medio para comunicarse con sus siervos, revelando su voluntad y preparando el camino para que cumplan su llamado. En Amós 3:7 se nos dice: porque el Señor omnipotente no hace nada sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. Este versículo encapsula la profundidad de esta conexión, mostrando que Dios no solo elige a quienes poseen estos dones, sino que también les otorga visiones y mensajes claros que iluminan su plan. La conexión con lo invisible no es un fenómeno nuevo, sino una constante en la relación entre Dios y su pueblo. En la vida de José, hijo de Jacob, vemos cómo Dios utilizó sueños para comunicarle su plan, tanto para él como para salvar a su familia y a toda una nación. En Génesis 37, 5, 7, Dios le mostró a José visiones de liderazgo y propósito.
aunque en ese momento no comprendió completamente su significado. Más adelante, en Egipto, esta conexión se hizo más evidente cuando Dios lo usó para interpretar sueños que salvarían a miles de personas del hambre. Este ejemplo muestra que las señales y visiones que reciben quienes tienen dones espirituales no son para su propio beneficio, sino para cumplir un propósito mayor que trasciende su comprensión inmediata. En muchos casos, estas experiencias con lo invisible pueden parecer abrumadoras o difíciles de interpretar. Daniel, conocido por su habilidad para interpretar sueños y visiones, enfrentó este desafío repetidamente. En Daniel 10, 7, 9, se describe una visión tan poderosa que los hombres que estaban con él huyeron aterrorizados, y él mismo cayó al suelo abrumado por la magnitud de lo que estaba presenciando. Sin embargo, fue fortalecido por un mensajero celestial que le dijo: no temas, Daniel, desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, se respondieron tus palabras. Daniel 10:12. Este encuentro subraya que las visiones no son simplemente experiencias místicas, sino momentos de profunda comunión con Dios que requieren humildad y disposición para recibir su guía. Para quienes poseen dones espirituales, interpretar y actuar según estas señales puede ser un desafío. La conexión con lo invisible requiere discernimiento, oración y sobre todo una dependencia constante de Dios. En 1 Corintios 2, 10, 12, Pablo explica cómo el Espíritu Santo revela las cosas profundas de Dios a quienes están en comunión con Él. Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este pasaje nos recuerda que aunque las señales y mensajes puedan parecer confusos, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad y nos capacita para comprender lo que Dios nos está mostrando. Sin embargo, no todas las señales son de origen divino. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los falsos mensajes y las distracciones espirituales que pueden desviar a las personas de la voluntad de Dios. En 2 Corintios 11, 14, 15, Pablo escribe: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprender que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Este pasaje subraya la importancia de someter cada visión, mensaje o señal a la prueba de la palabra de Dios. Las Escrituras son el filtro infalible para discernir la verdad, ya que Dios nunca contradice su palabra. Las personas con dones espirituales también deben recordar que la conexión con lo invisible no siempre se manifiesta de manera espectacular. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías experimentó un encuentro con Dios que no se dio en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave murmullo. Esta experiencia nos enseña que Dios puede hablar de maneras sutiles y aparentemente insignificantes, requiriendo una sensibilidad espiritual que solo se desarrolla en una relación constante con Él. Es en estos momentos tranquilos donde Dios confirma su presencia y su propósito, recordándonos que no necesitamos buscar grandes manifestaciones para estar seguros de su dirección. La conexión con lo invisible también tiene un componente de responsabilidad. Recibir una visión o un mensaje de Dios implica actuar en obediencia, incluso cuando el camino no está completamente claro. En Habacuc 2.2, 3 se nos instruye: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado.
marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este pasaje resalta la importancia de confiar en el tiempo de Dios y perseverar en la fe, sabiendo que Él cumplirá lo que ha prometido. Además de visiones y mensajes personales, la conexión con lo invisible también incluye señales que confirman el camino de quienes poseen dones espirituales. Estas señales pueden manifestarse de muchas formas. Una palabra de confirmación de alguien más, un pasaje bíblico que se repite o incluso eventos externos que alinean circunstancias de manera inexplicable. En Romanos 8:28 Pablo asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos recuerda que las señales que encontramos en el camino no son aleatorias, sino parte de un plan mayor que Dios está orquestando para su gloria y nuestro bien. Esta conexión con lo invisible, aunque extraordinaria, no debe ser motivo de orgullo ni de temor. En lugar de buscar experiencias espectaculares, quienes poseen dones espirituales están llamados a mantener su enfoque en Dios y a usar estas revelaciones para servir a los demás. En Lucas 10:20 Jesús les dijo a sus discípulos: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegrarse de que sus nombres están escritos en el cielo. Este consejo pone en perspectiva el propósito de los dones espirituales, no para ensalzar al individuo, sino para glorificar a Dios y edificar su reino. La conexión con lo invisible no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que Dios utiliza para guiar, fortalecer y confirmar a sus siervos. A través de visiones, mensajes y señales, Él revela su voluntad de manera que trasciende las limitaciones humanas, mostrando que su obra en el mundo es continua y poderosa. En este proceso, quienes poseen dones espirituales son llamados a caminar con humildad, discernimiento y fe, sabiendo que todo lo que reciben es para su gloria y el cumplimiento de su propósito eterno. Las personas con dones espirituales no solo están marcadas por las experiencias visibles y tangibles, sino también por un entendimiento más profundo de las verdades espirituales. Este llamado a vivir y actuar desde una perspectiva que trasciende lo material está acompañado por desafíos que impactan tanto su interior como su entorno. Cada etapa de este caminar está diseñada por Dios para revelar su gloria, pero también para transformar el corazón de quienes portan estos dones. En Romanos 12:2 se nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo no solo describe el proceso de transformación que atraviesan quienes poseen dones espirituales, sino también el propósito detrás de estas experiencias: alinear sus vidas con el diseño divino. El peso de vivir con un don espiritual no es fácil de llevar. A menudo, aquellos que poseen estas capacidades enfrentan conflictos internos que desafían su fe y su entendimiento. Esto no es un reflejo de debilidad, sino una etapa necesaria en su crecimiento espiritual. El apóstol Pablo habló de su propia lucha interna al escribir en Romanos 7:22-23: en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado, que lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Estas palabras muestran que incluso quienes son profundamente espirituales enfrentan batallas internas, pero también nos aseguran que estas luchas forman parte del camino hacia la madurez y la dependencia total de Dios. En medio de estas luchas, Dios no abandona a sus siervos,
En lugar de eso, utiliza cada dificultad para moldearlos y prepararlos para el propósito al que han sido llamados. Isaías 64:8 nos recuerda: Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Este proceso de moldeado, aunque doloroso, es necesario para que el carácter de Cristo sea formado en aquellos que poseen dones espirituales. Cada prueba y cada desafío están diseñados para purificar y fortalecer, llevándolos a un nivel más profundo de relación y dependencia de Dios. La incomprensión y el rechazo son parte del camino que recorren quienes poseen dones espirituales. La Biblia está llena de ejemplos de siervos de Dios que enfrentaron estas experiencias. En Juan 1:11 se describe la experiencia de Jesús mismo. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Esta realidad no solo muestra que el rechazo no es un indicador de fracaso, sino que también conecta a los siervos de Dios con la experiencia de Cristo, quien enfrentó el máximo rechazo para cumplir el plan redentor de Dios. A pesar de estos desafíos, la fidelidad de Dios permanece constante. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo escribe: por tanto, no nos desanimemos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este pasaje no solo consuela, sino que también reafirma que cada experiencia, por difícil que sea, tiene un propósito eterno que trasciende las circunstancias presentes. El rechazo y la incomprensión no son los únicos desafíos. Aquellos con dones espirituales también enfrentan tentaciones y distracciones que intentan desviarlos de su propósito. En Mateo 4:1-11 vemos cómo Jesús fue tentado en el desierto, no solo para probar su fidelidad, sino también para fortalecer su carácter antes de iniciar su ministerio público. Este relato nos enseña que las tentaciones no son señales de debilidad, sino oportunidades para depender más profundamente de Dios y confirmar nuestro compromiso con su plan. Las experiencias de quienes poseen dones espirituales también están marcadas por una conexión profunda con el sufrimiento humano. Este vínculo no es casualidad, sino una expresión del corazón de Dios en ellos. En Hebreos 4:15 se describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Este pasaje muestra que la capacidad de empatizar con el sufrimiento no es una carga, sino una señal de que estamos reflejando el carácter de Cristo. A través de este dolor compartido, Dios equipa a sus siervos para ser canales de su gracia y sanidad. Sin embargo, este caminar no está exento de desafíos espirituales. Las personas con dones espirituales a menudo enfrentan ataques del enemigo que buscan desalentar su fe y desviarlos de su propósito. En Efesios 6:12 se nos recuerda: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta lucha espiritual no es un obstáculo para temer, sino una oportunidad para experimentar el poder de Dios obrando a través de ellos. En 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo
no solo nos fortalece, sino que también nos equipa para enfrentar cada desafío con valentía y confianza en Dios. El caminar con un don espiritual es, en última instancia, un llamado a la obediencia y la humildad. En Lucas 22:42, Jesús oró: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Este acto de sumisión absoluta nos enseña que el propósito de los dones espirituales no es exaltar a quienes los poseen, sino glorificar a Dios a través de una vida entregada a su voluntad. Al seguir este ejemplo, quienes poseen dones espirituales pueden caminar con confianza, sabiendo que cada paso, por incierto que parezca, está guiado por el amor y el propósito eterno de Dios. Este camino, aunque lleno de desafíos, es también una fuente de alegría y paz incomparable. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la cual cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa no solo nos da consuelo, sino que también nos asegura que incluso en medio de las circunstancias más difíciles, el propósito de Dios se cumplirá en nosotros y a través de nosotros. Al vivir en esta verdad, quienes poseen dones espirituales no solo encuentran significado en su caminar, sino que también se convierten en testimonios vivos del poder y la fidelidad de Dios. La vida de quienes poseen dones espirituales no es un camino sencillo ni carente de desafíos, pero está profundamente entrelazada con el propósito eterno de Dios. Más allá de las experiencias visibles y los dones manifestados, existe una dimensión única que los diferencia: el impacto transformador que ejercen, no solo en quienes los rodean, sino también en ellos mismos. Estos dones no son un adorno ni un privilegio, son una invitación constante a caminar en fe, a escuchar la voz de Dios y a participar activamente en su plan para la humanidad. En este sentido, las personas con dones espirituales no son meros receptores de poder divino, sino colaboradores en la obra de redención que Dios realiza en el mundo. El corazón de este llamado no radica únicamente en lo que se hace con los dones, sino en lo que se llega a hacer al vivir en completa obediencia a Dios. Este proceso de transformación interna es tan importante como la obra externa que se realiza. Como un alfarero con el barro, Dios moldea el carácter, purifica las motivaciones y afina la sensibilidad espiritual de quienes Él ha escogido. A través de esta labor constante, las personas con dones espirituales son preparadas para reflejar su amor, su justicia y su verdad, no solo en lo que dicen o hacen, sino en quiénes son. En este proceso, el tiempo juega un papel crucial. Dios no tiene prisa, porque su objetivo no es solo el cumplimiento de un propósito puntual, sino la formación de una vida que brille eternamente. Cada etapa, cada silencio y cada espera es una pieza esencial en el diseño divino. En un mundo que constantemente busca resultados inmediatos, quienes poseen dones espirituales son llamados a un ritmo diferente, el ritmo del espíritu, que a menudo desafía la lógica y las expectativas humanas, pero que siempre conduce a frutos duraderos. Además, existe un profundo misterio en la manera en que Dios usa estos dones para tejer conexiones que trascienden las barreras del tiempo y el espacio. Un acto de obediencia hoy puede tener repercusiones eternas, impactando vidas que quizás el portador del don nunca llegue a conocer. Esto subraya una verdad esencial: los dones espirituales no son para ser entendidos completamente, sino para ser vividos con fe. El enfoque no está en comprender cada detalle
del plan de Dios, sino en confiar plenamente en su sabiduría y soberanía. Al final, los dones espirituales son una invitación a la entrega total. No hay espacio para la autosuficiencia o el orgullo. Todo don es un reflejo de la gracia de Dios y todo fruto es un testimonio de su fidelidad. Al caminar en este llamado, quienes poseen estos dones descubren que más allá de las señales, las visiones y las obras, el mayor regalo es la comunión constante con aquel que los eligió desde antes de la fundación del mundo. En esta relación encuentran no solo propósito, sino también plenitud y descanso, sabiendo que cada paso que dan está guiado por las manos del Creador. It's 2 a.m. my room is breathing slow. Street light dancing on the floor below. Phone lights up but I already know your name's a ghost I can't let go. Typing words I'll never say, deleting feelings line by line. I pretend I'm okay, but silence keeps crossing my mind. Every thought spins in blue, every clock forgets the truth. I'm not drunk, I'm just missing you in ways I never meant to do. So I write you letters in my head, say I miss you but I never send. I hit delete then type again. Loving you quietly was my defense. If you ever wonder where I've been, I'm somewhere between almost and then. Unsent at 2 a.m. Unsent at 2 a.m. Hush that I let it fade. That words I say. Hush that I let it fade. Your laugh still lives in random songs. Your shadow follows when nights feel long. I move on, or at least I try, but my heart still checks your online sign. We said someday like it meant forever. Didn't know time cuts so clever. Now every maybe feels like never. Still I remember us together. I rehearsed conversations alone. Different endings, same old tone. I'm stronger now, or so I say, but missing you won't go away. So I write you letters in my head, say I miss you but I never send. I hit delete then type again. Loving you quietly was my defense. If you ever wonder where I've been, I'm somewhere between almost and then. Unsent at 2 a.m. Unsent at 2 a.m. Maybe love was never loud, maybe it was soft, unbound. If I disappear without a sound, no, I felt it deep, profound. No regret, just truth unsaid. Some loves live better in your head. So I keep these words for me instead. Let them breathe and let them end. If loving you is all I had, I'd do it again. No regrets if our paths don't meet again. At least my heart knows where you've been. Unsent at 2 a.m. Unsent, but realize that some things don't need to be read. Some feelings stay unsent.